Bueno, vamos a meternos de lleno en un tema clave en la consulta diaria. ¿Qué pasa con ese paciente de ojo seco que parece no responder a nada de lo que le damos? Seguro que más de una vez nos hemos encontrado con un caso así. Pues bien, la respuesta, o gran parte de ella, está en un cambio de enfoque radical. Y todo viene del informe de referencia Tefos Deus III. Este documento, la verdad, ha cambiado las reglas del juego. Así que en este repaso vamos a desglosar su nuevo protocolo para entender paso a paso cómo podemos manejar el ojo seco de una manera mucho más eficaz en la práctica. Vale, ¿y cómo lo vamos a estructurar? Pues mira, este será nuestro recorrido. Primero vamos a insistir en por qué el ojo seco es una enfermedad y no una simple molestia. Después nos meteremos de lleno en la nueva definición del Tefos Deus III. Analizaremos el famoso ciclo vicioso que lo perpetúa, veremos cómo es el nuevo algoritmo diagnóstico para encontrar la causa raíz, los llamados drivers, y, a partir de ahí, cómo elegir las estrategias de tratamiento más adecuadas. Y para terminar, un resumen con las ideas clave de este nuevo paradigma. Venga, pues empezamos por lo más importante, que es el corazón de todo esto, el cambio de paradigma. Porque, seamos sinceros, durante décadas hemos tratado el ojo seco como, como una molestia. Algo que se solucionaba con unas lágrimas artificiales y poco más. Pero hoy, la evidencia científica nos obliga a cambiar esa mentalidad. Tenemos que reconocerlo por lo que realmente es una enfermedad compleja. Y para que entendamos el impacto real que tiene, fijémonos en esta comparación, que es muy potente. Hay estudios que demuestran que un síndrome de ojo seco de moderado a severo llega a afectar la calidad de vida tanto o incluso más que una angina de pecho. Este dato, por sí solo, ya nos dice por qué es tan necesario un enfoque clínico mucho más riguroso. Estamos hablando del bienestar real del paciente. Claro, este cambio de paradigma nos coloca a los optometristas en un rol completamente nuevo y fundamental. Ya no se trata solo de dar un alivio temporal a los síntomas, no. Ahora somos los principales diagnosticadores y sobre todo los gestores de una enfermedad crónica. Y esto es crucial entenderlo. El ojo seco, como puede ser la diabetes, no se cura, se maneja, se gestiona a largo plazo para mejorar la calidad de vida de la persona. Muy bien, pues sentada esa base, pasemos a la piedra angular de todo este enfoque, la definición actualizada que nos da el informe Tefos Deus III. Es el pilar sobre el que vamos a construir toda la gestión moderna de la enfermedad. El concepto central, la palabra clave en esta nueva definición, es la pérdida de la homeostasis. ¿Y qué es esto exactamente? Pues en términos sencillos es la pérdida del equilibrio natural de la película lagrimal. En el momento en que la composición y la armonía de todos sus componentes se rompen, ahí es donde arranca todo el proceso patológico. Vamos a desglosar los elementos clave de esta definición. Lo primero, y esto es fundamental, es que se define como una enfermedad multifactorial. O sea, no es una simple falta de lágrima. Un punto importantísimo que introduce el Tefos Deus III es que para ser clasificada como enfermedad tiene que ser sintomática. Se caracteriza, como decíamos, por esa pérdida de homeostasis, que lleva a inestabilidad lagrimal e hiperosmolaridad y que a su vez causa inflamación y daño en la superficie. Y como gran novedad, se incluyen las anomalías neurosensoriales como parte integral de la definición. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el motor que impulsa esta enfermedad? El informe lo describe a la perfección como un ciclo vicioso. Un proceso central que se autoalimenta y que si no intervenimos para romperlo, perpetúa el problema. Vamos a ver cómo funciona. Aquí lo tenemos, el motor de la enfermedad en acción. Si seguimos el proceso, es muy lógico. Todo empieza con la inestabilidad de la película lagrimal. Esta inestabilidad nos lleva directos al segundo paso, la hiperosmolaridad, que crea un ambiente tóxico en la superficie del ojo. Como respuesta, el cuerpo desencadena una reacción de inflamación y daño celular. Y este daño, a su vez, acaba alterando los nervios, lo que provoca más inestabilidad y así se cierra el círculo. Es una rueda que si no la paramos en algún punto no deja de girar. Y ojo, porque este ciclo tiene un marcador clínico clave, la osmolaridad. El umbral que tenemos que recordar es este, un valor por encima de 308 miliosmoles por litro. Esto no es solo un número, es un indicador objetivo de que este proceso patológico está activo en el ojo del paciente. Bien, pasemos ahora a la parte del diagnóstico. El gran cambio aquí es que ya no nos preguntamos solo qué tiene el paciente, sino que vamos un paso más allá y nos preguntamos por qué lo tiene. El objetivo es identificar la causa raíz, el origen específico, lo que el informe llama el driver o el desencadenante.
La secuencia diagnóstica que se propone empieza con un cribado de síntomas, por ejemplo, con un cuestionario estandarizado. Pero aquí viene lo importante para el diagnóstico. No es suficiente con que el paciente nos diga que tiene molestias. Para confirmar la enfermedad de ojo seco necesitamos una combinación de las dos cosas: síntomas positivos y, al menos, un signo clínico objetivo que sea también positivo, como por ejemplo un tiempo de ruptura de la lágrima alterado, una osmolaridad elevada o una tinción positiva. Una vez que hemos confirmado el diagnóstico, llega el paso más importante de este nuevo paradigma. Hay que caracterizar la enfermedad. Tenemos que identificar cuál es el desencadenante principal, qué es lo que ha puesto en marcha ese ciclo vicioso del que hablábamos, porque de eso, precisamente de eso, va a depender directamente el tratamiento. Y estos son los principales drivers, las diferentes puertas de entrada a ese ciclo vicioso. La causa raíz podría ser una deficiencia de lípidos por una disfunción de las glándulas de meibomio, podría ser una deficiencia acuosa, problemas con la capa de mucina o algo más mecánico como anomalías en el parpadeo. También puede ser una blefaritis por Demodex, un proceso de inflamación primario o una disfunción neural. Nuestro trabajo como clínicos es investigar y averiguar cuál de estos es el factor que predomina en cada caso. Y hablando de disfunción neural, un desafío diagnóstico importante es saber diferenciar bien los problemas de este tipo. En el ojo seco neurotrófico, los signos son mucho mayores que los síntomas. Vemos una córnea con un daño importante, pero la persona apenas siente dolor porque los nervios han perdido sensibilidad. Y luego está el otro lado de la moneda, el dolor neuropático. Aquí los síntomas superan con creces a los signos. El ojo puede parecer sano en la lámpara, pero el paciente nos refiere a un dolor muy intenso, porque es su sistema nervioso central el que está procesando los estímulos de forma anómala. Y con todo esto llegamos a la aplicación práctica. Vamos a ver ahora cómo, al haber identificado ese driver específico, podemos diseñar un plan de tratamiento que sea mucho más dirigido y, por lo tanto, lógicamente, mucho más eficaz. Esta tabla es básicamente un mapa clínico. La lógica es muy clara. En la columna de la izquierda tenemos el driver, que hemos identificado. En la del medio, las pistas diagnósticas que nos han llevado hasta él. Y en la de la derecha, el tratamiento primario que ataca directamente esa causa. Por ejemplo, si nuestro diagnóstico nos lleva a una deficiencia lipídica, pues ya no nos vamos a limitar a una lágrima genérica, sino que nos centraremos en terapias como las compresas calientes o la luz pulsada. De esto va el enfoque dirigido en la práctica. Y para entender la importancia de la capa de mucina, pensemos en esta analogía que es muy visual. La mucina es como el pegamento que adhiere la película lagrimal a la superficie del ojo. Podemos tener una capa acuosa y una capa lipídica perfectas, pero si nos falta ese pegamento, es como intentar poner papel pintado en una pared sin cola. Sencillamente no se aguanta. Bueno, y ya para terminar, vamos a sintetizar los cambios más importantes. Vamos a resumir esta nueva filosofía de manejo del ojo seco, que la verdad es que representa un salto conceptual enorme respecto al enfoque que teníamos antes. Fijaos en el contraste. El paradigma antiguo se centraba en la severidad. La pregunta clave era, ¿cómo de grave es? Y el tratamiento iba escalando según esa respuesta. Ahora, con el nuevo paradigma del TFOS, DEUS-3, el foco está en el mecanismo. La pregunta ha cambiado. Ahora es, ¿qué lo está causando? Y el tratamiento se dirige específicamente a ese driver que hemos identificado. Es un cambio total. Así que, para que nos quede claro, los 5 pilares de este nuevo paradigma son estos. 1. El ojo seco es una enfermedad crónica que se maneja, no una molestia que se cura. 2. Para diagnosticarlo hacen falta síntomas y, como mínimo, un signo clínico objetivo. 3. El objetivo principal del diagnóstico es identificar el driver específico. 4. El tratamiento se personaliza para atacar ese driver, no se basa en la severidad. Y 5. El objetivo final de todo lo que hacemos es restaurar la homeostasis, el equilibrio natural de la superficie ocular. Y todo esto nos deja con una reflexión final sobre cuál es nuestro papel. El optometrista moderno es un científico, un diagnosticador, un estratega terapéutico, un educador y, sobre todo, un socio del paciente en el manejo de esta enfermedad crónica y compleja. Es sin duda un rol mucho más expandido y vital en esta nueva era de la optometría.